Durante los primeros años, hermanos, como cristiano, tuve la bendición de conocer al reverendo Guillermo Hayes, William Hayes, quien era misionero de los bautistas del sur en la comarca lagunera, y fue una influencia decisiva en mi vida como cristiano. De cuando en cuando, junto con algunos hermanos a quienes invitaba, lo acompañábamos a sus viajes misioneros a la ribera del río Nazas en el municipio de Rodeo, Durango, donde él desarrollaba un ministerio evangelístico y pastoral en varias comunidades. Era el final de los años 70, principios de los 80, los días de la administración del presidente Carter en Estados Unidos. El presidente Carter era un diácono bautista, lo que en ese tiempo puso de relieve el tema del nuevo nacimiento en la sociedad norteamericana. Debemos recordar que el principio escatológico de los bautistas demanda una membresía regenerada, es decir, una congregación formada por creyentes convertidos. En uno de sus viajes, el misionero Hayes escuchaba un programa de radio en inglés y claramente le molestaba lo que estaba escuchando, y entonces me dijo que estaban hablando del nuevo nacimiento, pero que no en el sentido bíblico. Honestamente, fue la primera vez que yo escuché ese tema, el nuevo nacimiento. Me dijo que dado que en ese tiempo el tema del nuevo nacimiento estaba de moda en los Estados Unidos, todo el mundo hablaba de él, pero cada quien tenía su propia idea de lo que estaba hablando. El concepto de nuevo nacimiento, aunque es recurrente en el vocabulario bautista, no es un concepto bautista, es un concepto bíblico. Fue establecido por el Señor Jesucristo cuando en su diálogo con Nicodemo le dijo: de cierto os digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto nos lleva a la pregunta: ¿qué significan estas palabras? ¿Qué significa este nuevo nacimiento? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera compartir con ustedes que el hermano William Hayes fue un misionero que ahora se fue a vivir con el Señor hace unos 20 años, un hombre que tuvo un testimonio evangelístico y misionero muy fructífero en la comarca lagunera. No era misionero de oficina, era un hombre que salía al campo y a veces se acompañaba de hermanos, hermanas para que le apoyaran en su trabajo misionero, proyectaba películas en las comunidades y entonces compartía el evangelio, y Dios lo utilizaba en ese lugar. Había varios lugares, Emiliano Zapata, cerca de Rodeo, Durango, en donde el hermano estaba sembrando iglesias y Dios lo utilizaba allí. Lamentablemente, hermanos, murió de un problema de cáncer relativamente joven, tendría unos 50 años más o menos, y cuando esto sucedió, cuando se supo de su enfermedad, la Junta Misionera ordenó a todos los misioneros bautistas que se hicieran exámenes médicos, y 2 tenían principios de cáncer. Entonces fue posible atenderse a tiempo, a pesar de lo que significaba la pérdida del hermano Hayes. Era un hombre muy agradable, muy carismático, pero un hombre muy celoso del evangelio. Él contaba que su primer contacto con México ocurrió cuando él tenía unos 18 años. Dice, fue por primera vez en su vida, salió a Estados Unidos, él era tejano, salió a Estados Unidos, cruzó la frontera, llegó a Monterrey y vio una chica y se enamoró de ella, le propuso matrimonio, la chica le dijo que sí, pero llegó el suegro y a punta de pistola lo sacó del país. Vámonos de aquí a volar, ahora no vengas aquí a volarme a mi hija. Ya se salió del país decepcionado, pero herido de amor con México, y finalmente Dios le permitió terminar sus días en nuestro país. Él hablaba, hermanos, escuchando este programa de radio, de que el nuevo nacimiento era un tema de moda, pero que cada loco con su tema. Es decir, cada quien interpretaba este concepto desde su propio punto de vista. A la luz de la palabra de Dios encontramos cuando menos 3 enseñanzas sobre el significado de esta verdad. En primer lugar, el nuevo nacimiento es una nueva vida. Desde el comienzo debemos empezar reconociendo, hermanos, que la conversión de los gentiles al judaísmo era un fenómeno bien establecido en tiempos del Nuevo Testamento. No deja de sorprendernos que el día de hoy
el judaísmo siga ganando prosélitos. Recuerdo cuando estudiaba en el seminario, había una revista escrita por un médico japonés, quien había participado en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial, escondiendo a algunos judíos en Japón del alcance de los nazis, decía, empezaba el artículo diciendo: no puedo creer que esté escribiendo esto en la antesala de un quirófano para someterme a la cirugía de circuncisión. Dice: ha sido un recorrido muy largo para llegar a este momento en mi vida en el que me voy a circuncidar para convertirme al judaísmo. La razón por la cual el judaísmo sigue teniendo atractivo es porque en parte predican la verdad divina, no toda la verdad, no creen que Jesús sea el Mesías, pero al final de cuentas anuncian una esperanza que para nosotros tiene su cumplimiento en la persona y en la obra de Jesucristo. En tiempos del Nuevo Testamento tenía un tremendo atractivo por varias razones. Recuerdo a un escritor latino que hablaba de que el judaísmo le impresionaba por su concepto de monoteísmo tan radical que no tenían imagen ni semejanza de ningún Dios. En círculos populares, los cristianos y los judíos eran considerados ateos porque no tenían imágenes de ningún Dios, pero hermanos, tenían la capacidad de atraer a la gente a un estilo de vida radicalmente distinto, basado en el precepto divino: santos seréis porque yo, vuestro Dios, soy santo. Sus rituales de conversión estaban establecidos en los días del Señor Jesús, y en el caso de los varones que querían hacerse judíos, debían circuncidarse, ofrecer un sacrificio, practicar un baño ritual, después de lo cual, decían, podían casarse con su propia madre, porque era una persona totalmente nueva. Obviamente, eso de casarse con la mamá era más en sentido figurado que literal. Las damas siempre la han tenido más fácil. Cuando una dama se quiere convertir al judaísmo, tiene que pasar por un proceso al que le llaman Gilgul, en donde la persona tiene que declarar los motivos por los cuales se quiere ser judío. Razones económicas no son lícitas, razones matrimoniales tampoco, tienen que ser razones espirituales, y una autoridad rabínica tiene que certificar sus motivaciones para autorizar su conversión. Después de esto, la mujer gentil hace un lavamiento ritual, se lava la cara, se lava las manos y ya es judía. Ahora, usted debe recordar que la ascendencia judía se transmite por la línea materna, no por la línea paterna. Hasta el tiempo del Señor Jesucristo se comunicaba por la línea paterna. Era un concepto básicamente patriarcal. Pero a partir del tiempo del Nuevo Testamento cambió el enfoque y ahora solo se comunica por la línea materna. Si usted nace de un papá judío, no es judío técnicamente. Si usted nace de una mamá judía, es judío, aunque no practique el judaísmo, aunque sea ateo, está registrado. Hay una autoridad rabínica en México, se llama el Gran Rabinato de México, que va a extender su certificado de judeidad, y con él puede usted ir al Estado de Israel y solicitar que lo reciban como ciudadano, que le den créditos académicos o créditos para comprar su casa, lo que sea. Aunque, siendo honestos, hermanos, el Estado de Israel se fundó para ser un lugar seguro para los judíos del mundo, y yo sé que Israel es cualquier cosa menos el lugar más seguro para los judíos. Es el lugar más inseguro para los judíos. En los últimos meses, más de 100,000 judíos han dejado el Estado de Israel para volver muchas veces de los países donde habían salido. Bueno, la conversión siempre fue fácil para las mujeres. La matriz de la que nació el cristianismo fue el judaísmo. No debemos olvidar que el evangelio cristiano es una buena noticia acerca de un judío, y que en primera instancia fue predicado por judíos y para judíos. Tampoco debemos olvidar que en el desarrollo de sus ministerios, los misioneros cristianos guiaron sus pasos
por sendas judías, es decir, apelaban al mensaje tanto como en las comunidades judías ya establecidas y como a sus adherentes gentiles, dice Hechos 17:11. Para los judíos esto es trampa, dicen, porque iban por judíos, e incluso ellos tienen un argumento diciendo que los cristianos tenemos una obsesión psicológica con la conversión de ellos. Dicen, como ellos mayoritariamente rechazaron al Señor Jesús como el Mesías, los cristianos vemos en cada conversión de un judío una confirmación de que efectivamente es el Mesías. Sí y no. Es decir, nuestra fe en Cristo no depende en que un judío se convierta. Aunque no se convierta, no deja de ser quien es. Pero obviamente debemos recordar que San Pablo decía en su carta a los romanos que el evangelio era para el judío primeramente y también para el griego, para los que estaban participando en la esperanza de la redención de Israel. Tampoco debemos olvidar que los cristianos iban a las comunidades judías para ganar tanto a judíos como a conversos al judaísmo. Pero más allá de cuestiones propiamente históricas, el nuevo nacimiento es una experiencia espiritual. El Señor Jesús hablaba realmente a Nicodemo del resultado de la conversión. Nicodemo es una persona tan fascinante como misteriosa. Era un principal entre los judíos, un miembro de la Suprema Corte, del Sanedrín, reputado como maestro del pueblo. Se discute la etimología del pueblo. Unos dicen que es de origen semítico, dicen que Nick Dimon significa inocente de la sangre, mientras que otros dicen que es de origen griego y que significaría el que vence con el pueblo, Nicódimos. Pero el resultado es exactamente el mismo. No hay mayor diferencia si era un hombre cuyo nombre era de origen griego o era de origen judío. Lo cierto es que llegó a ser un discípulo secreto del Señor Jesús, y un día, dice la palabra de Dios, fue a buscar al maestro de noche para hablar con él. Algunos comentaristas bíblicos dicen que fue de noche por temor a que fuera visto por los demás, y no habría mayores motivos para cuestionar esa razón, porque efectivamente era el año de la oposición, el tiempo en que el Señor Jesucristo había dejado de ser popular. Otros dicen que se debía al hecho de que los rabinos preferían la noche para estudiar, y es cierto, porque en la noche hay pocos ruidos y pocas distracciones y podían dedicarse al estudio de la palabra de Dios. Cierto intérprete dice que todo el Evangelio de Juan presenta a Nicodemo como un hombre de poca fe y poca valentía, que representaba un grupo de personas que, como él, que lo comisionó para entrevistar al maestro. Pero es claro, hermanos, que esto es pura ficción. Ni el relato ni el resto del Evangelio sostienen esta especulación. La otra conclusión a la que llegan los intérpretes es que acudió de noche para estudiar la palabra de Dios como solían hacer los rabinos, por la posibilidad de menores distracciones. Pero al margen de estas consideraciones, los intérpretes modernos ven en el encuentro de noche el paso de Nicodemo de la oscuridad a Jesús, de la luz, que es la luz del mundo. Y como señalamos anteriormente, cuando Nicodemo escuchó al maestro: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, respondió: ¿cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? La respuesta de Nicodemo fue entonces, del maestro a Nicodemo, fue entonces más desafiante. De cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede ver el reino de Dios. ¿Qué significan estas palabras? A lo largo de la historia cristiana han tenido varias lecturas. Unos dicen que es una alusión al nacimiento físico, porque literalmente todos salimos de una bolsa de agua, todos salimos de allí. La ven como una alusión, otros la ven como una alusión al bautismo cristiano, otros la ven como una alusión a la palabra de Dios, otras a una referencia al Espíritu Santo. Con su pregunta, claramente Nicodemo tenía en mente el nacimiento físico,
pero el maestro le estaba hablando de que lo que nace de la carne es carne, es decir, que no estaba hablando de eso. Respecto al bautismo cristiano, difícilmente el maestro hablaría de un sacramento que todavía no existía. Más aún, el agua no solo es señalada una vez, sino 3 veces por el Señor Jesucristo, hablando del nuevo nacimiento en el versículo 3, el 5 y el 7, y el resto del Nuevo Testamento nunca afirma que el bautismo sea necesario para salvación. Pablo, cuando habla de su ministerio, dice predicando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. No incluye el asunto del bautismo. En contraste, entender el agua como una alusión a la palabra de Dios tiene un fundamento más firme. En Efesios 5, 25 al 26, Pablo afirma que Cristo purificó a la iglesia por el lavamiento del agua por la palabra, en tanto que el apóstol San Pedro, tanto como Santiago, dice que el nuevo nacimiento es por la palabra de Dios, 1 Pedro 1:23, Santiago 1:18. En el Nuevo Testamento el bautismo es para quien ya ha sido salvo, para quien no para quien quiere llegar a serlo. Y respecto al Espíritu Santo, a diferencia de quienes afirman que solo obra mediante la ejecución del sacramento, el maestro dice que el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Un comentarista bíblico del siglo pasado, William MacDonald, decía: el Espíritu Santo es soberano y se mueve como le agrada. Tenemos que tratamos de hacerlo encajar en algún molde particular, pero nuestros intentos se frustran inevitablemente. La mayoría de las figuras del Espíritu Santo son fluidas: el viento, el fuego, el aceite, el agua. Intentamos ajustarnos a nuestras manos y vemos que simplemente salen de ellas. No se puede limitar. Dice, algunos afirman que en el libro de los Hechos hay un modelo definido y preciado de la evangelización, que es el único modelo que puede ver la soberanía del Espíritu Santo. Los apóstoles no siguieron un libro de texto, sino la dirección de Dios con frecuencia en diferentes circunstancias a las que ellos hubieran podido predecir. Dice, a modo de ilustración, vemos el Espíritu que hizo que Felipe dejara un exitoso avivamiento en Samaria para testificar a un eunuco solitario de Etiopía en el camino a Gaza. En nuestros días debemos guardarnos de dictarle al Espíritu Santo lo que puede o no puede hacer. No está limitado a nuestros modelos ni atado a nuestras maneras tradicionales de hacer las cosas. Sabe cómo protestar contra nuestros formalismos, ritualismos y falta de vida, haciendo surgir nuevos movimientos de santidad y poder vivificante, y por tanto debemos abrirnos a esta dinámica soberana del Espíritu Santo y no quedarnos sentados al lado del camino con una actitud crítica. Creo que el agua y el Espíritu alude al mismo Espíritu Santo, como también se utilizan las palabras Espíritu Santo y fuego. En Mateo 3:11 habla exactamente de la misma persona. Es decir, está hablando de una obra divina y es un recurso característico de la lengua del Antiguo Testamento, que es el paralelismo. Repetir las cosas 2 veces para enfatizarla. Lo vemos en los Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza en mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando Cristo dice, Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego, no estaba hablando de 2 cosas diferentes. Estaba hablando de la obra del Espíritu. Y creo yo, cuando dice, el que no naciere del agua y del Espíritu, no está hablando de un ritual que no estaba establecido, sino que está hablando de la obra del Espíritu Santo. Hoy en día, todos los pensadores cristianos están de acuerdo en que el Espíritu Santo obra en cualquier grupo religioso, incluso fuera de los grupos cristianos. Todo lo que en cualquier grupo sea bueno y sea verdadero viene de Dios.
viene de su inspiración. El viento sopla, oye su sonido, no sabes de dónde viene, de dónde va, así es el que nace del Espíritu. Hay un autor evangélico, se llama Michael Green, es un historiador británico fabuloso, es un hombre que predica sobre evangelismo o enseña sobre evangelismo y evangeliza. Normalmente el que escribe libros no se dedica al tema que le ocupa. Si alguien cría peces, se dedica a criar peces, no a escribir libros, y viceversa. Pero este hombre escribe de evangelismo y evangeliza. Y él habla de la obra del Espíritu Santo en la vida cristiana, en un libro que se llama Creo en el Espíritu Santo. Y habla de testimonios de conversión fuera del mundo cristiano, concretamente en el Islam. Recuerda el testimonio de conversión de Malam Ibrahim. Él era un maestro del Islam que vivía en Sudán y leyendo el Corán, solamente el Corán, llegó a una conclusión. Dice, el Corán afirma que el profeta más grande de Alá es Mohammed. Dice, pero Mohammed no sanó enfermos, Mohammed no levantó muertos. Hubo otro profeta que sí lo hizo, Isu el Masih, Jesús el Mesías. Entonces el profeta más grande de Alá es Jesús el Mesías y no Mohammed. Empezó a predicar y enseñar eso, y un concilio islámico lo instó a que renunciara a lo que predicaba o sería crucificado. Y el hombre dijo, es que yo me convencí por el testimonio de la palabra de Dios, que era el Corán, de que Jesús es el Mesías, y estoy dispuesto a morir por eso. Fue crucificado en un pueblo que se llama Cano, en el Mercado, y hermanos, 20 años después llegó el primer misionero cristiano, y fue muy fácil ganar a los discípulos de Malam Ibrahim, porque él había preparado el camino, y evidentemente el viento sopla donde quiere, no sabe, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. En segundo lugar, el nuevo nacimiento es una vida que viene de lo alto. En el relato se señala la confusión de Nicodemo. Él preguntó al maestro cómo un hombre puede nacer siendo viejo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendía de qué clase de nacimiento hablaba el maestro, cosa que se evidencia en la propia formulación de la pregunta. En su construcción en la lengua del Nuevo Testamento se espera una respuesta negativa. Es como si dijéramos en español, ¿verdad que no puede el hombre nacer una vez, otra vez en el vientre de su madre? Es como si dijera, no estás hablando de nacer físicamente, ¿verdad? Como fariseo y principal entre los judíos, Nicodemo estaría familiarizado con los rituales de conversión al judaísmo, pero de ninguna manera con la idea de la necesidad de que un judío renaciera. La expresión nacer de nuevo puede traducirse también como nacer de arriba o nacer de lo alto, como lo hacía la Reina Valera 1909. En el arameo que hablaba el Señor Jesucristo no existía un adverbio que significara de nuevo u otra vez, de donde el Señor estaría hablando de nacer de lo alto, tal como se entendía o se entiende en otros pasajes de Juan. Por ejemplo, habla de su propia misión. El maestro dijo a sus adversarios, el que viene de arriba es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, el que viene del cielo es sobre todos, en Juan 3:31. También dijo a Poncio Pilatos, ningún poder tendrías sobre mí si no fuere de lo alto. Y eso obviamente asustó más a Poncio Pilatos. De igual modo, dice que la vestidura del Señor era de un tejido sin costuras de arriba abajo, en Juan 19:23. Idéntico significado tiene en Marcos 15:38, donde se discute la muerte del Señor y que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Siempre se usa esa palabra
para hablar de este texto que ahora traduce como nuevo nacimiento. Es un nacimiento de arriba, es una obra espiritual. ¿Qué significa nacer de lo alto? Es una alusión a la obra de la gracia que, como toda buena dádiva y todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación, dice Santiago 1:17. El no nacimiento es de lo alto porque nace del corazón de Dios en su voluntad redentora. Es de lo alto porque se ejecuta por Jesucristo, quien por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y se hizo hombre. Y es de lo alto porque es aplicado por la obra del Espíritu Santo, quien redarguye, enseña y recuerda a los hombres lo que Cristo enseñó. En suma, la vida cristiana comienza con el nacimiento porque es tanto una experiencia nueva como una creación nueva, y por esa razón Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. En el siglo XIX había un evangelista en Estados Unidos que había vivido una vida disipada antes de convertirse, una vida depravada. Creció en un pueblo y todo el mundo lo conocía. Un día se convirtió, cambió su vida y lo invitaron a predicar a su pueblo. Y cuando llega a su pueblo, está sentado en la plataforma, le llega una nota escrita a mano y le dice: si usted se atreve a querer predicarnos, yo voy a decir quién era usted. El hombre leyó la nota, la guardó en su saco. Llegó la hora de la predicación, sacó su nota y dijo: no sé quién escribió este mensaje, ni tampoco me interesa tanto. No necesita decir lo que yo era, yo lo puedo decir. Y empieza a dar su testimonio y a hablar de su vida sin Cristo. Y termina diciendo como San Pablo: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y empieza a predicar el mensaje del Evangelio. El nuevo nacimiento es una nueva vida, una vida cristiana que comienza con el nacimiento y se convierte en una experiencia nueva, una nueva creación, y por esa razón Pablo decía que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El apóstol San Pedro también dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para la salvación. 1 Pedro 2:2. La acción de concebir pertenece a Dios. El nuevo nacimiento es comparable al nacimiento físico porque es surgir de las tinieblas a la luz, y cuando lo que está restringido y confinado por fin queda en libertad. El nuevo nacimiento es nuevo en cuanto a su calidad y en cuanto a su esencia. En contraste entre la vida terrenal y la vida que viene de arriba, el contraste es señalado por el Señor Jesús cuando dice: de cierto te digo, que el que oye mi palabra y que el que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Randy Alcorn, un ministro norteamericano contemporáneo, dice que este cambio de vida, dice: hace años hablé en un gran evento en el que un vocalista cantó el himno Amazing Grace, o Gracia Admirable, pero quedé desconcertado cuando escuché la primera línea: asombrosa gracia, dulce sonido que salvó a un alma como la mía. Dice: la palabra miserable había sido sustituido por alma. ¿Por qué? Porque miserable suena humillante. No puedo evitar pensar en John Newton, el escritor de este himno. Ustedes saben que John Newton, su madre era cristiana, pero murió joven. Y entonces vivió una vida disipada en un puerto, era marinero, fue a África y fue esclavizado allí por algunos años. Después se convirtió en esclavista, y cuando se convirtió, John Newton dijo: yo soy responsable de la tragedia de 60,000 seres humanos. Cuando se convirtió y escribió el himno Gracia Admirable,
escribió el himno de los derechos civiles. En Estados Unidos, hace 50, 60 años, cuando había lucha contra el apartheid legal, en Estados Unidos la ley podía decir dónde podía usted comer, dónde no podía comer, con quién podía casarse, dónde no podía vivir, etc. Bueno, cuando las cosas se exacerbaban, los manifestantes negros empezaban a cantar Amazing Grace y los policías bajaban los garrotes y todos cantaban juntos, porque es un himno que habla justamente de la historia de la redención. Hace unos años mi esposa estaba caminando en las calles del centro y pasó por una boutique y escuchó el himno y entró y le preguntó a la dueña si era evangélica y ella dijo no. Dice, es que escuché el himno que estaba escuchando, se llama Amazing Grace. Dice, no sabía el nombre del himno y no sabía que fuera un himno. Lo que sí sé es que cuando tengo angustia pongo esa música y calma mi corazón. Y pues era lo que estaba esperando mi esposa. Mire, la letra dice, y empieza a hablarle de la gracia admirable, y dice, la mujer estaba llorando, estaba con los ojos llenos de lágrimas, escuchando el testimonio de conversión de un hombre como él. Bueno, Alcorn dice que una persona cambió miserable por alma porque era demasiado humillante hablar de los seres humanos como pecadores. Dice, pero es el caso de John Newton. Era un traficante de esclavos, inmoral, blasfemo. Usted puede darse una idea de lo que los negreros hacían con las mujeres en los barcos. Era una cosa, hermanos, indescriptible. Cuando alguien moría, se le echaba por la borda y decían que detrás de los buques negreros venían cardúmenes de tiburones, sabiendo que había comida segura antes de llegar al continente americano. Era un traficante de esclavos inmoral, un hombre que sabía lo que era un miserable y que había hecho tanto daño, que entendía la gracia de Dios de forma asombrosa y que de allí procede un himno inmortal que nos ha dejado herencia. La gracia no minimiza o ignora la penosa realidad de nuestra vida y de nuestro pecado. La gracia enfatiza profundamente el pecado en virtud del impensable precio pagado para redimir por él. Pablo dice que si los hombres fueran lo suficientemente buenos, entonces en vano murió Cristo, lo dice en Gálatas 2:21. Si no nos enfrentamos a la dura realidad de nuestro propio pecado, la gracia de Dios no nos parecerá asombrosa. Siempre pensaremos, soy lo suficientemente bueno, religioso, moral, inteligente, etcétera, etcétera. Hay una tercera y última enseñanza, y es que el nuevo nacimiento es una figura que trasciende a la eternidad. Finalmente el Señor dijo, el que no naciere del agua y el Espíritu no puede ver el reino de Dios. El reino de Dios es el corazón del mensaje del Señor Jesús. Si usted recuerda, la iglesia no fue su gran tema. ¿Cuántas veces habló Cristo de la iglesia? 2 veces, en Mateo 16:18 y en Mateo 18:17. Su gran tema era el reino. Ahora, tampoco ocurre, como algunos chiflados dicen, que la iglesia resultó ser el plan B. Es decir, bueno, fracasó su mensaje como Mesías, entonces pues hay que inventar a la iglesia. No es verdad. Su gran tema es el reino. Enseñó a los suyos a rogar, venga tu reino. La mayor parte de las parábolas empiezan con la frase, el reino de los cielos es semejante a. El clímax de las enseñanzas del maestro llegó con su mandamiento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. El maestro mismo fue tentado con los reinos de la tierra en Lucas 4:5-7, y sus discípulos le advirtieron a sus discípulos advirtió de no voltear atrás para que pudieran ser dignos del reino de Dios, Lucas 9:62. La totalidad de la empresa misionera está conectada con el reino,
y será predicado este evangelio del reino entre las naciones, dice Mateo 24:14, antes de que venga el fin. Durante la celebración de la última cena, dice: no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de mi Padre. La promesa de la segunda venida de Cristo viene acompañada de la visión del Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Qué significa entonces ver el reino de Dios? La mayoría de los eruditos concuerdan que el reino debe entenderse aquí en un sentido dinámico. Significado que debe traducirse como el reinado de Cristo, el reinado de Dios, ya que se trata de la aplicación o puesta en práctica del gobierno de Dios. El que no nazca de nuevo no podrá entrar en ese reino, en esa dinámica, no puede siquiera verlo. En el Evangelio, Juan habla más de la vida eterna que lo que significa entrar en el reino de Dios en los evangelios sinópticos. ¿Saben ustedes? El reino, hermanos, como decíamos, más que un concepto doctrinal o un concepto de poder, tiene que ver con participar en el reinado de Dios en la vida. Y su característica fundamental es que todo y todos giran en torno a Dios. Decía Martin Lloyd Jones, dice: solo tenemos tenues metáforas de lo que es el cielo, pero son suficientemente claras para ver que si algo es característico del cielo, todo y todos giran en torno de Dios. Los ángeles, por así decirlo, están dispuestos a volar en cuanto Dios lo diga, y debiera ser el deseo de los hombres que ocurra también en la tierra. He contado muchas veces sobre el hermano Manuel Arzabi, un hombre que era hijo de uno de los fundadores de mi ciudad, de la ciudad de Torreón. Él me dijo: mi papá fundó la ciudad de Torreón, y bueno, le concedí el beneficio de la duda, porque en Torreón existe un torreón, es la edificación que le dio el nombre. Se construyó para vigilar las crecidas del río Nazas y para proteger a la gente del ataque de los comanches. Hasta mediados del siglo XIX los comanches incursionaban hasta San Luis Potosí. Bueno, cuando fui a Torreón busqué la placa y sí, el primer nombre es André Epen, un francés, y el último nombre es Manuel Arzabi. Son como 15 nombres. Efectivamente, no mintió. Pero el hombre era interesante por otras razones. Tenía una familia muy bonita. Es una familia muy bonita, muy guapos ellos. Tenían hijas muy guapas también. Y unos cristianos increíbles. Él me contó que cuando andaba noviando con la hermana, él vivía en la Ciudad de México y ella, si mal no recuerdo, en Tasco. El hecho es que no tenía dinero para ir a visitarla, pero sí iba en bicicleta de la Ciudad de México a Guerrero, pedaleando los sábados. De ida no era tanto problema porque es del altiplano a la costa. De regreso cambia, es de la costa al altiplano central. Y decía don Manuel que cuando estaba con su novia, dice, era un suspiro, el día se me iba en un instante. Dice, cuando ella no estaba, era una eternidad. Dice, pensar en verla de entre 8 días. Dice, entonces entendí la teoría de la relatividad. Como dijo alguien, ¿cómo puedes explicar la teoría de la relatividad? Es muy fácil. Es la diferencia que hay entre tener una señorita de 20 años sentada en tus rodillas o tener una señora de 80. Dice, la percepción del tiempo cambia radicalmente. Bueno, el reino es un concepto más cualitativo que cuantitativo. No tiene que ver con una eternidad cuantitativa, sino con qué clase de eternidad es, de la comunión con nuestro Dios. Es precisamente la razón por la cual el mensaje del reino ocupa un lugar central en las palabras del Señor Jesús. También dice que no bebería más del fruto de la vida hasta que lo bebiera nuevo en el reino del Padre, y promete a los suyos que en su segunda venida viene la visión del Hijo del Hombre con su reino, Mateo 16:28. ¿Qué significa entonces ver el reino de Dios?
La mayoría de los eruditos dicen aquí que es un concepto dinámico, que significa participar de ese reinado. La promesa del nuevo nacimiento incluye también la vida eterna, que es uno de los grandes temas del Evangelio de Juan. En 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entre paréntesis, los testigos de Jehová dicen que es el único versículo que nos sabemos de memoria. Y a lo mejor pueda ser cierto, pero si usted entiende bien Juan 3:16, entiende toda la Biblia. No necesita memorizar más textos. Bueno, hermanos, el Señor enfatiza esto, y un comentarista bíblico del siglo pasado decía: nada más natural aquí que empezar con la propia declaración del evangelista del propósito de la obra. Escribe para que creáis y tengáis vida en su nombre, y este es también el objetivo por el cual Cristo vino al mundo. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida eterna es un tema central en esta obra. Hablando sobre la esperanza cristiana, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, quien también llegó a ser un profundo pensador cristiano, él era ateo, y cuando se convirtió, su amigo Tolkien quiso hacerlo católico, pero él se hizo evangélico, se hizo bajo anglicano, y dejó una huella imborrable en el pensamiento evangélico del siglo pasado. Él dice que la esperanza es una continua expectativa por un deseo o una vida eterna. Los cristianos que más hicieron por este mundo fueron los que más pensaban en el otro mundo. Si nuestro objetivo es el cielo, la tierra nos será dada por añadidura. Si nuestro objetivo es la tierra, no tendremos ninguna de las dos cosas. Parece una extraña regla que algo parecido pueda verse funcionando en otros asuntos. La salud es una gran bendición de Dios, pero en el momento en que hacemos de ella uno de nuestros objetivos directos y principales, nos convertimos en unos hipocondríacos y empezamos a pensar que estamos enfermos. Es probable que disfrutemos de buena salud, pero si deseamos más otras cosas, la comida, el juego, el trabajo, la diversión, el aire libre, del mismo modo, jamás salvaremos a la civilización mientras la civilización sea nuestro principal objetivo. Debemos aprender a desear cosas que están más allá, y es claro que vida eterna es un concepto más cualitativo que cuantitativo. Fíjense, C.S. Lewis se convirtió, siendo ateo, en la Universidad de Oxford porque descubrió un hecho muy interesante. Era un hombre con una sólida formación en filosofía y letras, y entonces descubrió algo que lo impactó. Los libros que le gustaban, todos tenían un defecto: habían sido escritos por creyentes. Los libros que debieran gustarle no le gustaban porque habían sido escritos por ateos. Dice: los libros escritos por ateos predicaban responsabilidad moral limitada. Muerto el perro, se acaba la rabia. Aquí empieza y termina todo. Dice: los creyentes tienen una percepción más profunda de la realidad, y es verdad. Cuando vemos a gente como John Newton, el antiguo esclavista, dedicando su vida para combatir el tráfico de esclavos. No solamente que se abrogara la esclavitud en Inglaterra, sino que el Imperio Británico combatiera el tráfico de esclavos, y a partir de allí la Armada inglesa se dedicó a bombardear enclaves negreros en el este de África, en el Cuerno de África, porque era una nación que estaba avergonzada delante de Dios por lo que habían hecho. Era inconcebible que un ser humano que se llamara cristiano pudiera hacerle algo semejante
a alguien creado a su propia imagen y a su propia semejanza. Alguien que literalmente era su hermano porque participaba del mismo género humano. Bueno, hermanos, las personas que más pensaban en el cielo pueden hacer más por la tierra. Las personas que piensan en la tierra solamente perderán ambas cosas. Bueno, hermanos, C.S. Lewis hablaba de todas estas cosas y decía que es claro que vida eterna es un concepto más cualitativo que cuantitativo. Lo importante no es su duración, sino qué clase de vida es. Y la razón de la oferta de la vida eterna es el amor insondable de Dios. C.S. Lewis decía que cuando un cristiano dice que Dios ama al hombre, quiere decir justamente eso, que Dios ama al hombre, no con una preocupación algo desinteresada por nuestro bienestar, sino porque somos en verdad de una manera terrible y sorprendentemente objeto de su amor. ¿Quieres un Dios amoroso? Allí lo tienes. El gran Espíritu Santo, al que invocó tan livianamente, está presente no en la benevolencia senil que de algún modo somnoliento desea que seamos felices de alguna manera, sino alguien que se compromete activamente. Hermanos, ¿qué dice la Confesión de Westminster? Dice, ¿cuál es el fin último del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar para siempre de Él. Glorificar a Dios puede llevarnos a no disfrutar de Él, porque la carga religiosa puede convertirse en insoportable. Pero dice la declaración, el fin último del hombre es glorificar a Dios con lo que somos y lo que hacemos y disfrutar para siempre de Él. Bueno, dice C.S. Lewis, ¿querías un Dios bueno? Ahí está. ¿Querías un Dios de amor? Ahí está. No se interesa en nosotros de manera somnolienta, sino que desea que seamos felices a su manera, no a la fría filantropía de un juez escrupuloso, ni al cuidado de un anfitrión que se siente responsable de la comodidad de sus invitados, sino el fuego consumidor mismo, el amor que hizo los mundos, prudente y venerado, como el amor de un padre por su hijo, celoso, inexorable y exigente, como el amor de la pareja. Con esto lo que decía C.S. Lewis, estaba afirmando que el amor de Dios es así, y lo hemos experimentado en nuestra vida. Creo que la cumbre de nuestro relato es Juan 3:16. Los autollamados testigos de Jehová, decía hace un momento, nos acusan de que es el único versículo que sabemos de memoria, y tal vez sea cierto, pero si usted entiende bien Juan 3:16, entiende toda la Biblia, no necesita memorizar otro texto. Es claro que el amor de Dios es mucho más que el tema de un versículo, es más que una afirmación del credo. El amor de Dios es realmente la respuesta a nuestras necesidades más profundas. Decimos esto porque hay personas que nunca en su vida han experimentado un amor incondicional. Los han apreciado porque han actuado de cierta manera o han obtenido ciertos logros, pero no saben en absoluto lo que significa ser amados por ellos mismos a pesar de sus fallos e incluso los momentos tanto de éxito como de fracaso. Hay individuos que tienen una imagen de sí mismos tremendamente pobre, inculcada por los padres que los dominaban y no sabían estimularlos y amarlos. En vez de eso, durante la niñez y juventud estuvieron rodeados de hostilidad y críticas, y esto surge tanto con gente exitosa como con gente no exitosa. El éxito profesional no está necesariamente relacionado con nuestro sentimiento de necesidad personal. Muchas personas
han recibido abusos en su niñez. Cada vez más es claro que en nuestra sociedad civilizada existen incontables personas que han sido abusadas verbalmente, físicamente, sexualmente por aquellos que debían protegerlos de todo eso. Pero el amor de Dios se derrama en Cristo e inunda esos corazones, llenándolos de todo. Cuando alguien descubre, pero hay un Dios que me ama, hermanos, las cosas cambian. Como conclusión, en vísperas de la ordenación al ministerio, el hermano Manuel Frías, un traumatólogo, tiene su iglesia aquí a unas cuadras, en Avenida Universidad, en la privada donde está la nevería El Puente, ahí se reúnen ellos, hay una pequeña congregación allí. Él hablaba en su concilio de ordenación sobre su testimonio de conversión. Le preguntamos qué puede hablar de su conversión, y dice: yo empecé a ir a la iglesia Bautista Oreb de la Ciudad de México, que en ese tiempo era pastoreada por el doctor Rolando Gutiérrez. Era un hombre que fue discípulo de Karl Barth, el teólogo protestante más importante del siglo pasado. Era una vaca sagrada, el hermano Gutiérrez. Y dice: empecé a ir, me gustó, dice, le acompañaba en los domingos, me gustaba escuchar, el hombre era muy elocuente, dice, pero no había tenido un encuentro con Cristo. De pronto le dicen que su padre, que era médico también, había muerto de manera fulminante, había dejado a la familia hundida en deudas y que necesitaba regresar para atender a su madre, ocuparse de ella. Dice: yo sabía que mi carrera de medicina se había acabado, hasta ahí había llegado. Dice: hablé con mi novia, le dije lo que estaba pasando, y ella le habló al suegro, al papá, al hermano Rubén, y le dice: a ver, ¿cuál es tu problema? No tengo dinero para rentar, yo te presto un departamento. No tengo dinero para comer, vete a comer a la casa todos los días. Dice: ese día yo doblé mi rodilla. Dice: porque vi la mano de Dios tendiéndose. Dice: yo había pensado, se acabó, voy a ser agente farmacéutico, qué sé yo, se acabó. Y dice: y Dios me dijo: no, quiero que me sirvas en la medicina. Dice: y solucionó mis necesidades. Y dice: cuando tú ves eso, ¿cómo no doblar la rodilla? ¿Cómo no rendirte ante Jesucristo? Bueno, hermanos, dice que palpó por primera vez el amor de Dios y en respuesta se entregó incondicionalmente a Él. Este fue el punto de inflexión en su vida. Cada verdadero creyente puede identificar el momento cuando respondió al llamado del Evangelio, cuando se entregó a Jesucristo y asumió un compromiso de seguirlo. El Nuevo Testamento es un tema edificante, cifra la obra divina de redención, pero no solo es un tópico doctrinal, no es un rimbombante principio bautista, tampoco un acontecimiento que data nuestro nacimiento espiritual. No solo tiene que ver con lo que recibimos, tiene también con algo que debemos dar. Señala también a nuestro ministerio, a nuestro testimonio. Carlos Spurgeon decía al respecto: cuando los hombres están pereciendo, en torno de uno, deberían, cuando los hombres están pereciendo en torno a uno, debido al cruel desperdicio del tiempo, tratando de interesar sus mentes y alimentar sus fantasías, debemos hacer algo más práctico y atenderlo con más diligencia a sus necesidades urgentes. ¿Qué está, dice, qué los está matando de hambre? Entonces debemos alimentarlos. ¿Qué los está matando de frío? Entonces debemos cobijarlos. ¿Acaso es la enfermedad? Entonces debemos administrar medicamento. Cuando las cosas son urgentes, hay que limitar las cosas, limitarnos a las cosas necesarias
y atender con todo el corazón a aquellos que deben recibir atención. Lo que pudiera ser puede esperar, pero lo que debe ser exige nuestra inmediata respuesta. Así bien, las necesidades espirituales de los seres humanos son urgentes, y entre ellas el más apremiante es su regeneración. Es necesario que nazcamos de nuevo o estaremos perdidos para siempre, debemos dejar todos los asuntos interesantes justamente para centrarnos en esto. Nuestro sincero deseo es que haya una recolección de almas que pueda generar de tal género de la salvación, que parte de esto suceda, y es necesario que nazcan de nuevo. Lo que Carlos Spurgeon estaba haciendo era enfatizar la urgencia del llamado del Evangelio. Era un hombre tan singular, se llamaba el príncipe de los predicadores. En alguna ocasión había contado que una vez una mujer fue a la librería del Rey, aquí en la calle de Vergara, y preguntó por un libro que se llama El Espíritu Santo, de Benny Hinn, y le dice: ¿tiene el libro Espíritu Santo de Benny Hinn? No, aquí no vendemos esos libros. Es un autor carismático que tiene cada chifladura que enseña. Bueno, el hecho es que le dice la hermana Maru, le dice: no, pero tengo el libro del Espíritu Santo de Carlos Spurgeon. ¿Y quién es ese? Ah, mire, ese tenía un apodo, le llamaban el príncipe de los predicadores, no el rey. El rey es Jesucristo, el príncipe nada más. Bueno, deme el libro para llevármelo. La verdad es que se llevó una joya. Carlos Spurgeon era un hombre que, hermanos, cuando él le predicaba a 20,000 personas sin micrófono. Y cuando estaba probando la acústica del Tabernáculo de Londres, se puso en el púlpito, que estaba en obra negra, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice, y de entre los materiales de construcción salió un albañil llorando porque había sido tocado por ese mensaje. Dice, esa sola afirmación cambió su vida y tocó su corazón. Cuando hablamos del nuevo nacimiento, no hablamos de un concepto doctrinal, sino de una verdad en la que participamos cuando nacemos en Cristo, cuando entregamos nuestro corazón a Él. Quiera Dios, hermanos, que todos los presentes, y creo que la mayoría de nosotros en algún momento tuvimos un encuentro personal con Cristo que le da un nuevo rumbo y le da una razón de ser a nuestra existencia. Oremos a nuestro Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar quién eres y lo que has hecho, en el nombre de Cristo. Amén.